Había una vez una niña que siempre a las 12 de la noche iba a molestar a una señora. La señora se levantaba y decía quién molestara a estas horas, iba y abría, y era la niña, y la niña decía: «Señora, invítame un poco de agua, por favor», y la señora le decía que espere un rato para que le sirva el vaso de agua, y la señora cuando iba la niña ya no estaba. Así sí fue lo siguiente día, y la señora se molestó. Había una vez una niña que siempre a las 12 de la noche iba a molestar a una señora. La señora se levantaba y decía quién molestara a estas horas. Iba y abría, y era la niña, y la niña decía: «Señora, invítame un poquito de agua, por favor», y la señora le decía que espere un rato para que le sirva el vaso de agua, y la señora cuando iba la niña ya no estaba. Así sí fue los siguientes días, y la señora se molestó. Cuando iba a dejar a sus hijos al colegio, vio una foto de ella, fue a casa de la niña y le dijo a su padre por qué mierda su hija le iba a joder a esa hora, y el señor respondió: «Señora, pero si mi hija murió hace un mes», y la señora se asustó, y como sabía que la niña iba a las 12 p.m. a su casa, se asustó y llegó la noche y la niña tocó, y la señora no sabía si abrir o no, y se decidió por abrir, y fue. La niña le dijo si le podía dar un vaso con agua, y la señora dijo: «Sí, pero no te vayas, pero pasa, que quiero conversar contigo». La niña dijo: «Si la señora le llevo un vaso con agua», le dio, y la señora le preguntó: «¿En dónde vives?», «Cerca del cementerio», «¿Y quién eres?», y la niña le respondió: «El diablo». What the f... Muchas personas piensan que esto que os voy a relatar es una simple leyenda, un cuento o incluso una falsa historia, pero yo lo único que puedo hacer es contárosla. A partir de ahí sacad vuestras conclusiones. Hace 2 años estaban en su casa tan tranquilos, María, una señora de 40 años que se había divorciado recientemente, con su hijo pequeño de tan solo 8 años. Como era costumbre, María se tenía que ir todas las noches a trabajar, debido a que era una mujer con muchas responsabilidades, tanto en su trabajo como en su casa. Pero aquel día sería muy diferente al resto de los demás, ya que cuando se encontraban cenando viendo en las noticias que un asesino en serie muy peligroso y agresivo había escapado del centro penitenciario de la ciudad. Lo más grave de la noticia no era que ese interno hubiese escapado, lo peor era que había sido visto pocas manzanas cercanas del hogar de la familia. Esto provocó la incertidumbre de María, que al irse al trabajo tenía que dejar a su hijo solo en casa. María, para prevenir desgracias, cerró las ventanas, puertas y le explicó lo siguiente a su hijo: «No abras ninguna ventana ni las puertas. Aunque llevo las llaves, por si ocurre algo, yo llamaré 3 veces seguidas al timbre, o simplemente me reconocerás por la voz, y entonces sabrás que soy yo». Llegado el momento, María se fue a trabajar y dejó a su hijo solo. Este, lleno de miedo, cerró la puerta a cal y canto y se puso a ver la tele para relajar la mente. Al cabo del rato, el chico ya estaba dormido cuando de pronto llaman a la puerta. Pon, pon. El chico se despertó y aterrado se dirigió muy despacio hacia la puerta y dijo: «¿Eres tú, mamá?». La respuesta vino con otra serie de golpes acompañados de un susurro escalofriante que decía: «Jábreme la puerta». El niño atemorizado huyó hacia su habitación, donde se pasó la noche llorando y esperando a que llegase su madre, hasta tal punto que se quedó dormido. Al día siguiente, cuando se levantó, se dio cuenta de que su madre no había vuelto. Y aún con miedo se dirigió a la puerta que conducía a la salida de la casa y se encontró a su madre con las piernas cortadas, por lo que no pudo llegar al timbre, la lengua cortada, por lo que no pudo reconocer la voz, y totalmente ensangrentada. Desde ese día este chico tuvo que estar hospitalizado en un psiquiátrico y no pudo dormir sin sufrir constantes pesadillas. Y si os preguntáis por qué sé, es porque simplemente soy ese niño. Una noche de lluvia, un grupo de inocentes jóvenes empezaron a jugar Ouija.
Después de hacer las típicas preguntas de ¿quieres jugar con nosotros? Y ¿estás aquí?, a las cuales la Ouija respondió afirmativamente, los adolescentes le preguntaron ¿quién eres?, a lo que la Ouija respondió S-A-T-A-N-A-S, acentuado. En ese instante comenzaron a aparecer arañazos sobre la piel de todos los jóvenes. Ellos asustadísimos llamaron a la policía. Ja 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 ja. Pero cuando la policía llegó, la Ouija había escapado para no ser procesada por la ley. Cuando la historia adquirió fama, uno de los vecinos nos hizo llegar esta fotografía de la Ouija mientras intentaba escapar. Ja 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 ja. Era un día gris, barrido por la lluvia. Desde el amanecer hasta la hora de acostarnos, llovió, aunque esa noche no creo que ninguno de nosotros haya podido dormir. Era la hora del almuerzo en nuestro colegio y nos tocó quedarnos en el salón a escamparnos. Estábamos hablando bobadas, como casi siempre hacíamos. Éramos en total 10 personas las que estábamos juntas en un rincón del salón. Había muy poquitas personas aparte de nosotros, y todos sentados en el suelo, escuchando música, tocando guitarra, en fin. Escuchamos gritar a una de las chicas que estaba con nosotros. Nos asustamos y miramos hacia el lugar en donde ella estaba mirando, y allí, justo en una esquina que estaba diagonal a nosotros, un libro estaba levitando y moviéndose de un lado a otro. La mayoría salió corriendo, pero solo unos pocos nos quedamos en el salón. Aunque estábamos asustados, también estábamos emocionados. Por fin habíamos visto un fantasma. Pero la alegría se esfumó cuando, de repente, la figura que sostenía el libro se dejó ver. Un frío intenso recorrió nuestros cuerpos. Era un niño de no más de 8 años. No nos miraba, solo caminaba de un lado a otro leyendo o fingiendo que lo hacía. Nuestra valentía se esfumó ante tal espanto y salimos corriendo y gritando del salón. Después de unos minutos, yo y otros 3 amigos estábamos nuevamente en el salón, pero esta vez no había nada. Aquel niño fantasma no volvió a aparecerse y el salón tardó 3 semanas para volver a ocuparse, pues nadie quiso volver a entrar. Yo aún sigo asustado y no me explico aquella aparición. Hace mucho tiempo la madre de María le dijo que vaya a la bodega a comprar carne para la cena. En el camino María decidió entrar a una tienda de dulces y se gastó toda la plata de su mamá en los dulces. Ya no había dinero para la carne que la mamá le había encargado, entonces fue al cementerio donde estaba su abuela, la abrió y le sacó el hígado para dárselo a su mamá. Cuando ya era hora de la cena, la mamá de María le preguntó si quería cenar, pero como María sabía que era el hígado de su abuela, no lo comió. Y como el papá no estaba en la casa, la mamá tuvo que cenar sola. Más tarde ese día la mamá y el papá de María fueron al cine. En el camino la mamá de María se desmayó y pronto murió. El papá estaba asustado, así que la tiró y la botó en un basurero. María estaba sola y en eso sonó el teléfono. Cuando contesto escucho una voz conocida que le decía: «María, estoy a 3 cuadras de tu casa, soy tu abuela». María colgó y después de 5 minutos volvieron a llamar. «María, estoy a 2 cuadras de tu casa, soy tu abuela». María volvió a colgar. Después de 5 minutos volvieron a llamar. «María, estoy a 1 cuadra de tu casa, soy tu abuela». María volvió a colgar. «María, estoy dentro de tu casa y te estoy observando». Cuando el papá de María llegó a casa, encontró a María tirada en el piso, con el cuerpo ensangrentado y con los órganos en el lavadero.